Gloria a Dios. Damos la alabanza y la gloria al que vive por los siglos de los siglos, al Hijo de Dios, a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias a Dios y a Él estamos, al Rey Eterno, con vida. Y hoy comunicándonos con usted a través de este medio. Espero que sea de gran bendición esta reflexión, porque es importante que nosotros seamos conscientes ante quién venimos. Y esta reflexión la encontramos allí en Miqueas, el capítulo 6, versículo 6 al 8. Pero el punto central, que es el versículo 6, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y tiene un sinnúmero de preguntas. Dice: con becerros de un año. ¿Con qué nos presentamos usted y yo ante Dios cuando venimos ante Él? Recuerde que lo que Dios anhela de su creación es tener una relación con el ser humano, con la creación de Dios. El creador quiere tener una relación con el ser humano que ha creado, no una religión. No. Lo que quiere es una relación. Se la malinterpretó por un tiempo cuando se decía que la religión era el opio del pueblo. Y si nos ponemos a analizar y a mirar bien profundamente, desafortunadamente ha sido así. Porque la gente religiosa es la que hace las cosas de cualquier manera. Es la que cree que con una apariencia van a lograr engañar a Dios. Y a Dios no lo podemos engañar. Dios lo conoce absolutamente todo. Todo está desnudo delante de Dios, hasta el más mínimo pensamiento suyo y mío. Porque la Biblia dice que Dios conoce la intención del corazón. Pero ¿cómo nos presentamos delante de Dios cuando venimos a su presencia? Tenemos que entender que esto es un conjunto que forma el presentarnos. La Biblia habla del culto racional, que es nuestra porción. ¿Qué porción le estamos dando a Dios cuando asistimos a una congregación o cuando usted y yo a solas estamos allí en nuestra habitación adorando, exaltando al Dios del cielo? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Nos justificamos o creemos que nos podemos justificar ante Él? Ante los hombres nos justificamos muchas veces. ¿Y sabe qué es lo triste? Que muchas veces el ser humano prefiere quedar mal ante Dios, pero bien ante el ser humano. No le interesa si tiene que mentir, no le interesa si tiene que usar de hipocresía o de apariencia con tal de quedar bien ante el ser humano, ante la sociedad, ante una congregación, ante el hogar, ante la familia, ante la esposa, y prefieren mentir muchas veces. Es importante que nosotros logremos entender y comprender a la luz de las Sagradas Escrituras que usted y yo delante de Dios estamos totalmente desnudos en todo el sentido de la palabra, espiritual, físicamente, emocional, sentimental. Dios lo conoce absolutamente todo delante de usted y de mí. Pero ¿cómo vamos delante de su presencia? Lamentablemente algunos, hablemos de la parte física, entre la presentación, que tiene que ver también, de cualquier manera se presenta. Es lo triste, aún servidores van a prestar un servicio y se presentan ante Dios, ante los líderes que están al frente de una obra, ante la congregación, de cualquier manera. Oiga, es tremendo y triste que no les interesa si van en chanclas, en pantalonetas, en sudadera, en chores, con escotes. Este tema no tiene que ver con la vestimenta, pero es importante que lo miremos, porque algunos se justifican y dicen: no, que Dios mira lo que está en el corazón. Dios mira lo interno y no lo externo. Pero recuerde que la abundancia del corazón, ¿qué es lo que habla? La boca. Se refleja lo que hay en nuestro interior. Cuando la palabra de Dios mora abundantemente en nosotros, nosotros tenemos cuidado de agradar a Dios primeramente, no de agradarnos a nosotros mismos, sino de agradar a Dios.
Pero no solamente tiene que ver con presentarme delante de Dios bien presentado. Mire cómo hace una persona cuando tiene una reunión, un evento familiar o laboral o social. Procuran presentarse de la mejor manera. Si es posible compran un traje, si es posible se van de corbata, así no les guste, pero la ocasión la merita y lo hacen. A una persona la invitan a un evento, a una actividad social o familiar y procura ir bien presentada. Y como le decía, si tiene que aún solicitar un crédito para sacar una prenda, lo hace con tal de ir bien presentada. Pero lo triste es que la iglesia de Cristo se está presentando físicamente de cualquier manera. Y no es así. Si eso es en lo externo, ¿qué diremos en lo interno? Cuando hemos de presentarnos ante Dios, saber que vamos a adorar y a exaltar a un Dios vivo, a un Dios que es real, a un Dios que todo lo ve. ¿Cuál es la ofrenda que tú le llevas al Señor? Y no estoy hablando del factor monetario. ¿Cuál es la ofrenda que tú le llevas al Señor? ¿Un corazón contrito, un corazón humillado o un corazón altivo, arrogante, prepotente, que no perdona, lleno de rencor, de resentimiento? Lo triste es que lamentablemente muchos en una misma congregación donde se reúnen, allá hay diferencias. Aún entre servidores. Desafortunadamente, en las mismas autoridades hay competencia, hay rivalidad, lamentablemente. Esto es cierto, esto no se puede ignorar porque esto es verdad lo que está pasando. Y esto es necesario que pase para probar Dios quiénes son realmente y quiénes no son. Porque a veces se puede hablar muy bonito y hay gente que habla de santidad, pero la santidad no se les ve por ningún lado. Ni en el vocabulario, ni en la manera de mirar, ni en lo que escuchan, ni en su comportamiento. La gente se justifica, la gente cree que nos podemos presentar delante de Dios de cualquier manera, que un servicio se puede prestar de cualquier manera, haciendo corrillo, distrayéndose y distrayendo a otros. No, mi hermano, no, mi amigo, esto no es así. Por eso le digo, la vida cristiana no es de religión, la vida cristiana es de relación con Dios. ¿Sabe que me llama bastante la atención lo que aconteció en el momento en que Jesús resucitó? ¿Sabe que cuando llegaron allí al interior de la tumba donde Jesús había sido sepultado y que ya no estaba, y encontraron los lienzos doblados a la altura de la cabecera? Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que hace las cosas completas, no a medias. Y me puse a investigar el por qué razón había ese sudario estado en esa condición. Y es porque allí en el pueblo de Israel, los judíos, cuando hacen algo en especial, una comida, e invitan a alguien, y a ese alguien le gustó la comida, quedó satisfecho, dobla es una especie como de mantelcito extra que le colocan a la mesa, y entonces demuestra, cuando lo deja bien doblado, que quedó satisfecho con lo que hizo. Qué bueno que nosotros entendamos y comprendamos hasta el más mínimo detalle, que cuando nos presentemos delante de Dios a presentar un servicio, lo hagamos de la mejor manera. Mire cuánta gente para llevar un mensaje, para predicar un mensaje, ¿sabe qué hace? Triste y lamentablemente, copian y pegan. No van a la presencia de Dios, no se humillan delante de Dios, no le preguntan al dueño de la obra, al que pagó un precio alto en la cruz del Calvario por la iglesia: ¿qué quieres que yo le hable al pueblo? ¿Qué quieres que le diga? ¿De qué quieres que le enseñe? Sino que muchas veces van a la concordancia, y hoy en día lo triste es que están vendiendo mensajes. Óigame bien, mensajes, bosquejos ya para predicar, que no es sino solamente que usted los compre, el paquete, los imprima y se para frente a la congregación o a estos medios a hablar.
Y eso es un conocimiento prestado. Pero lo hermoso es cuando usted y yo vamos a la presencia de Dios. Nos humillamos delante de Dios. Y le decimos, Señor, ¿qué quieres? Hablarle al pueblo. Soy este instrumento. Quiero que tú te glorifiques. Quiero que tú me uses. Y aunque sea una palabra dura, pero que transforme, que liberte y que cambie. Y no una palabra lisonjera que entretiene, que distrae, que no habla la verdad. Por eso es importante que nos presentemos delante de Dios realmente como siervos aprobados, como siervos que no tenemos de qué avergonzarnos, que hacemos bien la labor para la gloria y la honra del que vive. Por eso, mis amados, es importante reflexionar de qué manera nos estamos presentando delante de Dios. No hablo solamente de la parte física. Hay resentimiento, hay falta de perdón. Sabe que muchas veces se saludan entre hermanos en la congregación y el uno mira al otro rayado. Y en la sola mirada se puede dar cuenta que hay familias que comparten un momento social, un momento familiar, y las miradas no son de agrado, son de resentimiento, de odio, de rencor. Y eso que son familia, tienen el mismo ADN, la misma sangre. ¿Cuántas veces en las mismas empresas hay rivalidad? ¿Cuántas veces en el mismo barrio la vecina no se trata con la una o con la otra o el vecino? En el colegio, en la universidad. Porque nos queremos engañar a nosotros mismos. A Dios nadie lo puede engañar. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre siembre, dice la Biblia, eso cosechará. ¿Cómo nos estamos presentando delante de Dios? ¿Con una máscara? ¿Con hipocresía? ¿Pretendemos delante de Dios ser unos, pero realmente somos otros? Hay muchos que en la congregación son unos y saludan hasta de ósculo santo, de un beso en la mejilla, de abrazo, y hablan bonito y cantan hermoso y se ven preciosos con esos uniformes. Pero la verdad es que se presentan ante el hombre, se presentan ante una congregación, se presentan ante la familia, ante la sociedad, ante una empresa, ante un barrio, de una manera, pero la verdad es que son otros. Otros tienen una doble moral, otros tienen sucursal. Oiga, es triste, pero es la verdad. A mí Dios me llamó a hablar la verdad, no a medias, sino directamente. Porque hay gente que conoce la verdad a medias porque a medias se la enseñan. Pero hay gente que tiene, escúcheme, otra mujer fuera de su esposa. Y sirven y se paran en un altar a predicar, a cantar. Se paran a prestar un servicio. Van a enseñarle a los niños. Pero ¿cómo está presentándose ante de Dios? Ante el pastor nos presentamos de una manera. Pero ante el pastor de pastores podemos engañarlo. ¿Sabe usted que el día de la cena, cuando hay cena en algunas congregaciones, bueno, las que son fieles a ese maravilloso mandato de hacerlo para la gloria y la honra de Dios, porque hay gente que ni siquiera, hermano, lo hacen por ahí de vez en cuando, esporádicamente. Pero ¿sabe que hay gente que participa en la Santa Cena porque lo que quieren es quedar bien delante del pastor como servidores? Hay inclusive hombres de Dios que reparten la Santa Cena, pero están mal con la esposa. No solamente han tenido su riña, su discusión, su problema, sino que aún están mirando pornografía, aún están haciendo cosas indebidas delante de Dios. ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿A quién pretendo engañar? ¿Por qué la apariencia? Por eso la religión lleva al hombre a una condenación, porque es solo apariencia, hipocresía, mentira, engaño, falsedad. Pero la relación con Dios nos lleva a desnudar nuestro corazón, a decirle: Señor, me presento ante ti, aunque vengo, Señor, con lucha, aunque me siento tentado, débil, me siento, Señor, enojado por lo que pasó en casa o en el trabajo, pero Señor, vengo a pedirte que me ayudes, vengo a pedirte que te glorifiques a mi vida, porque necesito perdonar, porque necesito tener una relación sana contigo, porque necesito presentarme en adoración y en exaltación. ¿Sabe que mucha gente asiste a un servicio y algunos salen como entraron, otros salen peor?
cargados, porque no pueden derramar su corazón delante de Dios. Es tiempo de reflexionar y derramar nuestro corazón delante de Dios y presentarnos con un corazón contrito y humillado. Reconocer nuestra falencia, nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestra altivez, arrogancia, prepotencia, lo que sea delante de Dios, y humillarnos para hallar el oportuno socorro. Que la paz de Jesucristo sea con todos vosotros. Dios nos bendiga grandemente y que esta semana, este inicio de semana, sea de gran bendición para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos. La paz de Cristo sea contigo. Dios te bendiga.